Vamos a continuar con el programa y vamos a conversar con Gabriel Amaro. Él es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, y vamos a hablar de una actividad organizada por el Mincetur, el Agrofest 2024, que lo que busca es dinamizar precisamente las agroexportaciones y la economía en nuestro país. Señor Amaro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paco. Gracias por la invitación. ¿Qué es el Agrofest y cuál va a ser el impacto que va a tener en la posibilidad de atraer inversionistas, de atraer nuevas empresas y dinamizar de alguna manera el mercado agroexportador de nuestro país y también nuestra economía? El Agrofest es el gran evento de la agricultura peruana, involucra toda la cadena productiva, desde el pequeño agricultor, que puede estar en una cooperativa, de manera asociativa, etcétera, hasta una empresa agrícola, una empresa agroexportadora y agroindustrial, pasando por toda la cadena de valor de bienes, industria y servicios que da soporte a este sector agrario, ¿no? Es un evento emblemático que empezamos hace 3 años ya, esta es la tercera edición. Y siempre tenemos el acompañamiento de instituciones tan importantes públicas como en este caso el Mincetur, el Ministerio de Agricultura, el SENASA, el propio Congreso de la República apoya también este evento y otras instituciones internacionales como la FAO, el ICA. Es un evento de 3 días, del 12 al 14 de junio, en donde lo que buscamos es la mayor competitividad y aumentar la relevancia del sector agrario para poder desarrollar mejor las actividades y atraer inversión. Ahora, es importante precisamente que de alguna manera se retome, digamos, el ímpetu y la fuerza con la que se ha actuado en el sector agroexportador, que ha sido uno de los principales motores de nuestra economía, sobre todo en la primera década de este siglo. ¿Ha habido algún pequeño retroceso, algún pequeño bache producto de, por ejemplo, el tema de la pandemia o la crisis política que hemos vivido en los últimos años con respecto a las inversiones que se ha traído el sector a la economía nacional? Ha habido muchos baches, ¿no? O sea, esto que hemos vivido en el país de estos 6, 7 años de inestabilidad política, social y económica afecta a toda actividad económica, ¿no? Entre ellas la actividad agraria, que es una de las actividades más sociales y sensibles a toda esta situación. Pero peor aún, nosotros teníamos en el sector agrario un marco normativo que era la Ley de Promoción Agraria, que dicho sea de paso, no solamente era para agroexportación, era para la parte agrícola, pecuaria, para la agroindustria, la agroexportación, para todo el sector agrario realmente, ¿no? Pero formal, evidentemente, ¿no? Esto se resintió gravemente en 2020 que se derogó la ley principal y entró una ley que no es adecuada al sector y que lo que ha hecho es alejar las inversiones. Han habido otros eventos adicionales a este que fue crítico, por ejemplo, el COVID, el incremento de los fertilizantes, el tema de la afectación a los mercados por las guerras de Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Además, eventos locales de inestabilidad, como ya hemos visto, cambios de gobierno, de ministros, y el tema del Niño climatológico. Todo esto ha hecho que del 2020 a la fecha, todo ese crecimiento exponencial, no solamente de la agroexportación y agroindustria, de la agricultura en general, se haya ralentizado. Entonces estamos creciendo mucho menos, pero no solamente creciendo menos, sino decreciendo. Por ejemplo, el año pasado se habla de que se creció en valor más de 10.000 millones de dólares respecto al año 2022, pero no se habla de que se decreció en producción, en 5% más o menos. Sí. Tampoco se habla... Y han habido algunos productos estrellas como el mango, por ejemplo, como la aceituna en la región Tacna, que simplemente no han salido por cuestiones básicamente climatológicas. Sí, pero no solo climatológicas. En un sector económico, cuando no hay nueva inversión, no crece y comienza a decaer. ¿Ya? Nosotros en el sector agrario trabajamos con seres vivos, son las plantas, las personas, etcétera, ¿no? Somos un gran empleador en el país y somos de los sectores más grandes que hay, que tiene la población económicamente activa más grande. El año pasado se afectaron todos los cultivos, no solamente de exportación, sino mercado local. Entonces, cuando tú tienes menos producción, como en este caso pasó en la exportación del año pasado, por dar un ejemplo, se contrata menos personal. ¿Sabes cuántas personas han perdido el empleo formal en el sector agrario? 100.000 personas mensuales desde agosto del año pasado y continúa este año. O sea, la situación del sector agrario es grave. Y cuando no vienen nuevas inversiones, no se generan
nuevas áreas productivas y no se generan nuevos empleos, con lo cual los movimientos económicos de las zonas rurales y de las regiones del país se resienten. El resultado lo hemos visto la semana pasada con el informe de pobreza del INEI, que es dramático. Así es. ¿No? Uno de los sectores que más colabora en eliminar la pobreza, en generar empleo y mejorar el bienestar de la zona rural es el sector agrario. Si se desatiende el sector agrario, si se malogra la regulación del sector agrario, el resultado es lo que estamos viendo en las cifras oficiales de pobreza y anemia sobre todo, ¿no? Así es. Y en ese sentido, señora Amaro, yo quería preguntarle con respecto a cómo están trabajando los sectores involucrados directamente con el agro para revertir de alguna manera este decrecimiento y este retroceso en la industria agroexportadora que es tan importante como un motor de la economía de nuestro país. A ver, mira, el sector agrario es el más regulado, uno de los más regulados de todos, ¿no? Porque trabajamos con seres vivos, trabajamos ¿cómo se llama? Llegamos a mercados donde no podemos afectar la salud de las personas ni el mercado local, ¿no? Por lo cual necesitamos mucho de que el sector público acompañe a este sector y que no permita de que no sea sostenible. La FAO, por ejemplo, el Banco Mundial y otros organismos, la OECD, reconocen que este es un sector que tiene que tener una regulación y un tratamiento diferenciado. Eso, como te mencioné, se perdió con la derogación de la Ley de Promoción Agraria. El gobierno actual, con el ministro de Agricultura actual y otros funcionarios como el MINCETUR, PROMPERÚ y otras instituciones públicas, están buscando mejorar las condiciones para que este sector vuelva a ser sostenible, crezca y atraiga inversión, ¿no? El ministro de Agricultura ha hablado de que está preparando una nueva ley de promoción, una nueva ley agraria, ¿no? Que no es solo para agroexportación, sino para todo el sector agrario, y está trabajando en todo lo que es nueva infraestructura de irrigación, atendiendo a pequeña agricultura, tratando de formalizar. Esta es una labor que tenemos que hacer cuanto antes, o sea, nosotros necesitamos como sector que esto se apruebe máximo entre junio y julio de este año, no más, y debería incluirse en la delegación de facultades, que es lo que ha dicho el ministro de Agricultura. Es decir, una nueva ley agraria, claro, la que se derogó en el 2020 significa un retroceso brutal para el sector porque precisamente se le retiró de este régimen especial que tenía el sector agrario y no se ha vuelto a instaurar una ley que precisamente de alguna manera. ¿Cuáles son las principales características que a su criterio debería tener esta ley que pueda ser de consenso de todos los actores involucrados y que permita precisamente impulsar el sector que está tan deprimido y que necesita, como usted dice, un régimen diferenciado como lo han planteado organismos internacionales incluso? Mira, lo primero que tiene que ser una ley promotora, o sea, una ley en donde digamos, existan incentivos tributarios, como ha existido, y en donde vimos que con la Ley de Promoción Agraria, por ejemplo, se ganó entre 9 y 10% de formalidad en el sector, ¿no? Del 2020 a la fecha hemos perdido 10% de formalidad en el sector. Mira lo grave. Entonces, como es un sector que está en zonas donde no hay infraestructura, no hay presencia, mucha presencia del Estado, no hay ni siquiera atención de salud, etcétera, etcétera, no hay transporte, ¿no? Entonces requiere que las empresas, que los inversionistas hagan un mayor aporte a llevar todo ese progreso y todas esas facilidades para la contratación de personal y también para el tema de la operación, ¿no? Además, como se trata de seres vivos con los que trabajamos, las plantas, por ejemplo, que están sujetas a una serie de riesgos climatológicos, plagas, etcétera, sí se requiere un marco tributario diferenciado, ¿no? Eso es prioritario para la industria, sobre todo que en el Perú estamos empezando. Solamente existe 10% de formalidad y tenemos una agricultura moderna que ha demostrado que es una agricultura de primer mundo. Eso queremos extenderlo a todo el sector agrario y no hay otra manera que con una ley que tenga incentivos tributarios para empezar y con una ley que también proteja los derechos laborales, que es importantísimo, pero de acuerdo a los convenios internacionales de la OIT. ¿No? Tiene que ser razonable, tiene que ser predecible, tiene que haber también autoridades que permitan que se fomente la formalidad, que acompañe al sector privado con una regulación adecuada para el sector. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hemos estado trabajando durante años sobre el nuevo reglamento ambiental agrario. Las primeras ediciones era un copy-paste del reglamento ambiental minero. Eso no se adapta al sector agrario.
Entonces el sector agrario requiere toda su regulación, toda la que le afecta, con un carácter particular diferenciado. Eso lo dicen los países desarrollados, lo aplican los países desarrollados y lo dicen todos los organismos, incluyendo la FAO, que dicho sea de paso, como comenté, nos va a acompañar en el Agrofest del 12 al 14 de junio. Finalmente, y la del estribo, señor Amaro, para terminar la entrevista, ¿qué es precisamente cuáles son las propuestas que vamos a escuchar en el Agrofest? ¿Cuáles son las iniciativas que pueden animar precisamente a inversionistas a animarse a invertir, valga la redundancia, en el sector agroexportador peruano? A ver, nosotros tenemos en el Agrofest varios elementos, hay dos muy importantes, tres muy importantes. Uno es el primer Congreso Agrícola, en donde vamos a ver una serie de temas fundamentales para la producción agrícola, ¿no? Temas de plagas, temas de cultivos. Estamos trayendo un especialista de Chile, por ejemplo, que nos va a hablar sobre el cultivo de la cereza y cómo adaptarlo al Perú, por ejemplo, que es importantísimo. Hablamos sobre materiales, nuevos insumos, etcétera, etcétera, todo lo que requiere el productor actual. Pero hay otro elemento que es el Summit de Políticas Públicas, donde vamos a hablar de la competitividad del sector, de desarrollo, de crecimiento, de atracción de inversiones, vamos a hablar de puertos, Chancay está incluido, de facilidades logísticas, van a venir ministros, la FAO va a venir con por ejemplo, el señor Torero, ¿no? Que es importantísimo, es una figura internacional que va a tener un panel con la FAO a discutir temas de política pública agraria, por ejemplo. Va a ser un evento muy importante que va acorde con los últimos mensajes del gobierno de sacar adelante el sector y a ponernos a trabajar todos para sacar adelante nuestro sector agrario y al Perú, que está sufriendo mucho en los últimos tiempos, ¿no? Quienes estén interesados en participar en este Agrofest, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden involucrarse de manera directa? ¿Cómo pueden asistir precisamente a estas mesas de trabajo que suenan sumamente interesantes y atractivas para quienes estén interesados evidentemente en el sector? Me olvidé de mencionarte que también estamos en el segundo Congreso Universitario en el Agrofest, también es otro elemento importante. Mira, pueden participar cualquier persona, hay una página web que es www.agrofest.org, esta página web, entran, ahí pueden comprar sus entradas, ¿no? Hay facilidades para todos los públicos, esto va a ser en la sede de La Videna, en San Luis, ¿no? En donde se hicieron los Panamericanos, por ejemplo, las mejores instalaciones para un evento internacional de este tipo. Pueden ir estudiantes, pueden ir ciudadanos cualquiera que quieran aprender del rubro. Va a haber toda una zona ferial, donde va a haber un montón de proveedores, un montón de empresas mostrando productos, facilidades, servicios, tecnología también. Van a haber talleres. Entrando a la página web, llamando a GAP, ¿no? Rápidamente se pueden inscribir, participar de los congresos, del Summit, o también participar de los stands y visitar todas las facilidades que tiene la feria y las demás atracciones. Bueno, la invitación está hecha, en verdad, enhorabuena, muy bien por esta iniciativa tan importante para reactivar un sector económico tan fundamental y tan básico para la economía y sobre todo con el espíritu de expandirla, porque es cierto que el Perú tiene un potencial agroexportador tremendo, ¿no? No tiene que ver con el tema alimentario, pero sí tengo entendido que el tema de flores está teniendo un despegue muy importante, sobre todo en regiones como Ancash, Cajamarca, y eso también, pues desde el punto de vista de exportación es sumamente atractivo, ¿no? Y nos puede hacer competitivos frente a países de la región como Ecuador o Colombia, que son tops en esas lides, ¿no? Sí, el Perú tiene unas condiciones particulares, especialísimas para ser potencia mundial en agricultura. Y lo que tenemos que hacer es trabajar unidos. El día de ayer en la inauguración, en el lanzamiento del Agrofest, estuvimos el Ejecutivo, la Presidenta de la Comisión Agraria, Proinversión, estuvo PROMPERÚ, estuvo el MINCETUR y el Ministro de Agricultura junto con AGAP y todos los productores agrarios para hacer realidad esta tercera edición y seguir creciendo. Mira, este tiene que ser el evento del Perú para el mundo, de la agricultura peruana, porque eso es lo que somos, no somos la defensa del mundo. Así es. Muchas gracias, señor Amaro, por haber estado con nosotros esta mañana en Nativa y, por supuesto, las puertas abiertas siempre para discutir
temas que sean de interés del gremio y sobre todo debatir propuestas, que es lo más importante y lo más necesario en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido Gabriel Amaro, representante de AGAP, quien nos ha hablado precisamente de las agroferias y un evento sumamente, perdón, del Agrofest, que es un evento sumamente importante para reactivar este motor de la economía nacional y que definitivamente necesita apoyo también por parte desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo para que se puedan solucionar los problemas que tiene este sector. Vamos a hacer una pequeña pausa en las mañanas, pero quédese con nosotros, regresamos con más.